Hola, mi nombre es Shermia Dewey y les voy a hablar de la tercerización laboral, especialmente enfocada en el mandato constituyente número 8 de la Constitución de Montecristi, que fue creado en el año 2008. Y lo interesante es que justamente este mandato lo que hace es eliminar la tercerización laboral. Entonces, en el artículo 1 del mandato 8 dice, se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo en las actividades a las que se dedica la empresa o el empleador. La relación laboral será directa y bilateral entre el trabajador y el empleador. ¿Qué es lo que me gusta rescatar de este artículo? Es que la palabra tercerización, intermediación y precarización están en la misma línea. ¿Qué es lo que sucede? La tercerización laboral, a mi manera de ver, es una herramienta que necesitan las empresas para ser más competitivas y una herramienta que se utiliza justamente para cubrir espacios en los que las empresas no es competente. ¿Qué es lo que sucede? Sucede en una tercerización laboral. Generalmente la empresa tercerizadora envía a un empleado, que digamos es este empleado, a trabajar dentro de un equipo de personas que trabajan para la empresa. Todo esto funciona bien y para que funcione perfectamente, generalmente este empleado tiene conocimientos que son extraños al funcionamiento de la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que esta herramienta en el Ecuador y en el mundo ha sido principalmente abusada. Y abusada porque realmente la estructura actual, eh, de competencia hace que las empresas busquen de alguna manera una mayor flexibilidad en el tema del personal, ¿no? Entonces, esto es interesante, esta forma de mirar la precariedad. Dice, la concepción flexible de la relación capital-trabajo, especialmente la posibilidad de adaptar la cantidad de trabajadores. O sea, lo que está pasando es que esa necesidad de adaptar la cantidad de trabajadores a las necesidades productivas generan en los trabajadores una situación de precariedad que generalmente está vinculada con la ausencia de aportes de jubilación o la falta de protección de la legislación laboral, pero principalmente, y con lo que yo me quedo, es que el empleo precario se caracteriza por ser inestable y sin protección. Entonces, otra forma de visualizar esta parte de la precariedad laboral es lo que nos dice Anderson y Harley. Las razones más para afirmar que la crisis de empleo seguirá siendo recurrente no solo por el neoliberalismo lo requiere. O sea, la economía mundial requiere de una mayor flexibilidad, pero a la vez esa precarización laboral traducida en el debilitamiento de los lazos entre el trabajador y la empresa por medio de contratos que promueven la autonomía, la movilidad del trabajo en casa, entre otras formas de contratación. Nuevamente, como les digo, estamos en la parte inestable y sin protección. Otra parte, y creo que aquí lo que resume Candia Battistini Antinestine en el 96 me parece ya más claro que es el empleo ya no significa estabilidad, la protección y previsión, sino que las relaciones laborales se caracterizan por la variabilidad y las remuneraciones y por la incertidumbre acerca de la duración de la ocupación, tanto en términos contractuales como en extensión de la jornada de trabajo. O sea, en pocas palabras, nos podemos quedar con que la precariedad es esa situación de inestable y sin protección que tiene un trabajador. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el Ecuador?
con esta herramienta. Y vuelvo a decirle, con esta herramienta, que es una herramienta que ayuda muchísimo en términos de competitividad. Lo que estaba sucediendo en el Ecuador es que había una diferencia entre lo que buscaba la Constitución con lo que buscaba el Código de Trabajo, con lo que sucedía con el tema de la tercerización por el abuso que se dio sobre este. Entonces, el mandato constituyente lo que intenta es unificar estas visiones y sobre todo tratar de que la visión de lo que queremos que sea la situación del trabajador en Ecuador esté unificada en todos sus aspectos. Entonces, lo primero que hace la tercerización, el mandato 8 es eliminar la contratación por horas. Y esto se da porque al eliminar la contratación por horas se promueve el artículo 82 del Código de Trabajo, que habla de la jornada parcial. Al tener jornada parcial, también tenemos un tema que es importante, que es el tema del IES. El rato que un trabajador ya está en una jornada parcial, ya está asegurado, ya forma parte del IES, y recordemos que el IES es un derecho irrenunciable del trabajador. Otro tema que me parece que había que unificar es, y aquí es donde viene la parte donde yo les digo que es una herramienta, es que en el artículo 3, el mandato entiende que la empresa de alguna manera necesita esta tercerización, aunque aquí ya lo cambia, ya no se le llama tercerización, sino se llama prestación de servicio de actividades complementarias, y determina ciertas actividades complementarias que se pueden tercerizar, o sea, la vigilancia, la seguridad, la alimentación, mensajería, limpieza, y todas esas que son ajenas a las labores propias habituales del proceso productivo del usuario. Esto se tiene que entender de tal manera: toda empresa necesita un montón de procesos a los que una empresa no es un especialista. Por ejemplo, una empresa que produce, o una empresa de lácteos, no tiene la capacidad de dar capacitación para un guardia. Entonces, el mandato 8 sí prevé esa situación, porque esto es una herramienta que fue mal utilizada, y utilizada de una forma que generó una situación precaria en los trabajadores. El segundo tema que regula, y me parece súper interesante, es el tema de las utilidades. En el Ecuador se entiende que los empleados forman parte del desarrollo de la empresa. Y como forman parte del desarrollo, cuando una empresa tiene utilidades, un empleado tiene derecho al 15% de las utilidades. En este sistema anterior, este empleado iba a tener el 15% de esta otra empresa, aunque trabajó para la empresa. O sea, tenía las utilidades de la tercerizadora, aunque trabajó para la empresa. Entonces, ¿cómo corrige esto el código? Lo que hace es, a este trabajador le da la opción de tener las utilidades de la empresa que mayor utilidades tenga. Generalmente esto pasaba porque estas empresas que contrataban tercerizadoras solían ser empresas muy grandes, digamos una petrolera, empresas grandes. Otro tema que corrige el mandato es que antes esta empresa generaba su propia empresa tercerizadora, que a la vez mandaba a su empleado, el cual trabajaba por menos precio en la misma empresa, y esto
hacía que primero este empleado entre en una situación de precariedad, pero también se evadía bastantes impuestos, porque ustedes tienen que saber que esto era un contrato, esto se facturaba y esto, como ustedes saben, reduce las utilidades. Entonces, el mandato 8 elimina esta posibilidad y las empresas ya no pueden ser dueñas de la misma empresa que tercerizan. De esta forma, creo que el mandato 8 lo que ha hecho es unificar los criterios que tenemos sobre lo que es un buen trato al trabajador y unifica especialmente la Constitución con el Código de Trabajo para que no haya abusos sobre los trabajadores. Muchas gracias.